Muy buenas tardes. Vamos a continuar, vamos a finalizar en la sesión de hoy el contenido de trigonometría. Bueno, habíamos estado considerando los teoremas del seno y coseno. Se estudiaron con detalle el semestre pasado. Vamos a recordar simplemente qué es lo que decían los teoremas del seno y coseno. En un triángulo general ABC, cualquiera, se daba esa proporcionalidad. El seno del ángulo es al lado que se le opone esa igualdad. La constante proporcionalidad es, bueno, dependiendo cómo lo quieras mirar, en este caso, para esta forma como está escrita, 1 sobre 2 veces el radio de la circunferencia que circunscriba al triángulo. Ese es el teorema del seno. La demostración ya se comentó con detalle el semestre pasado, está en la presentación. ¿Qué podemos decir del teorema del coseno? Bueno, en el teorema del coseno tenemos lo siguiente. En un triángulo ABC cualquiera también, lo que se da es esta relación, la igualdad que se está considerando. El cuadrado de un lado es la suma de los cuadrados de los otros lados y menos el doble producto del producto de los lados por el coseno del ángulo que subtienden. Fíjate que en cada uno de estos resultados se relaciona el lado opuesto al ángulo y los lados adyacentes a ese ángulo. Ese es el teorema. Una demostración directa de los teoremas del seno y coseno es considerar las alturas y usar razones trigonométricas. ¿Mm? Y el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Bien. Entonces, la aplicación inmediata era la resolución de triángulos. Ya habíamos estudiado con detalle la resolución de triángulos, conocido 3 elementos, uno puede conocer los restantes. Cada uno de los elementos tenemos que tener los ángulos. ¿Okay? Si conocemos, al menos tenemos que tener un lado como dato. Si solo conocemos los ángulos no podemos resolver el problema. Eso es lo que estamos considerando. Y bueno, y estudiamos el caso interesante, que era el caso 4, que era el caso que se llamaba ambiguo, que podía dar más de un triángulo. Generalmente resolver el triángulo es hallar un único triángulo con la propiedad. El caso 4 nos da más de un triángulo, que es lo que se ha descrito aquí. ¿Mm? Y lo que hicimos fue considerar algunos problemas, al menos en la parte de resolución de triángulos, que es el ítem 1. Y se ha resuelto el triángulo y se ha determinado el área. Fue lo que hicimos en la clase anterior. Entonces hemos encontrado el área del triángulo, también, en términos del ángulo. Cada uno de los triángulos ilustra cada uno de los casos posibles y se ha resuelto en ese contexto. ¿Mm? A veces pues, el problema puede no tener solución, como el caso que se está considerando ahí. Bien, vamos a seguir resolviendo algunos problemas que involucran aplicación de los teoremas del seno y coseno. Lo que tenemos acá ahora es, bueno, uno recuerda algunas cosas del triángulo en realidad. Hay un caso interesante que el caso ambiguo puede ser resuelto usando el teorema del coseno también. Y lo que nos lleva a una ecuación cuadrática en el lado que falta. Y dependiendo de las condiciones sobre los valores A, B y A, sobre los lados y el ángulo dado, uno puede tener solución o no tenerla o tener una única. Eso va a depender de las condiciones. Entonces, algunas aplicaciones o algunas consecuencias del teorema del seno y del coseno son las que vamos a ilustrar acá, que se llama el teorema de las proyecciones. Que uno dice que en un triángulo ABC, fíjate que este es
el lado A, el lado B, el lado C. Uno puede vincular el lado, este es A, el lado A lo puede relacionar con los ángulos, ¿ah?, que fue asociados con él, ¿sí? A es C por el coseno de B más B por el coseno de C. Y de la misma manera con las otras relaciones. Y la manera de demostrar ese teorema es la versión más sencilla, lo comentamos el semestre pasado, es simplemente considerar la altura. Y llamar a C el lado C P más Q. Y aplicar el teorema, aplicar simplemente el coseno de A y el coseno de B en términos, y sale de inmediato la identidad. En este caso, para esta figura va a salir de inmediato la identidad 7. ¿Okay? Y de la misma manera en los otros casos. Bueno, ¿qué vamos a considerar ahora? Vamos a considerar ahora como una consecuencia del teorema, lo que llamamos el teorema de la tangente. Este teorema de la tangente, que expresa una relación entre las tangentes y los ángulos, en principio. ¿Ya? Consecuencia del teorema del seno, el teorema de la tangente. ¿Sí? Sale como consecuencia del teorema del seno, el teorema de la tangente. Y uno puede también establecer algunas relaciones en el triángulo que involucran el semiperímetro. El semiperímetro del triángulo es la mitad del perímetro. Le estamos llamando S. Esa es la letra que vamos a usar, la letra estándar. Ese es el semiperímetro. Y uno puede demostrar algunas identidades que son notables, como por ejemplo 10. Los cálculos se consideraron el semestre pasado, aquí vamos a recordar. Fíjate que el seno de A se puede expresar de esa manera. Y de manera análoga, por simetría, el seno de B y el seno de C se pueden expresar de esa manera. Fijarse cómo va cambiando. Fíjate que uno puede deducir a partir de una de estas identidades las otras restantes, como se está indicando acá. Bueno, tenemos entonces seno de A, que es 2 sobre B sobre C, por esa raíz. Es el producto de S con esas diferencias, con esos factores que están ahí. Una consecuencia inmediata es juntar el área y en términos del semiperímetro, que lo vamos a comentar un poco después, uno puede deducir a partir de las identidades anteriores estas identidades: seno de A medios, seno de B medios y seno de S medios. Bueno, el seno de A medios, recuerde que la identidad acá es el seno de teta, es lo mismo que seno de 2 teta medios, y de acá uno deduce 1 menos 2 seno cuadrado de teta medios. Y de aquí uno puede deducir, y esto implica que el seno de teta medios, seno cuadrado de teta medios, lo podemos expresar en términos del seno. Esto sería 1 menos seno de teta sobre 2, por ejemplo. 1 menos seno de teta sobre 2. Podríamos usar esa identidad, que en realidad no es la que nosotros vamos a considerar acá. ¿Ok? No es esta exactamente. De acá uno puede deducir que el seno de teta
medios, se puede expresar en términos de seno. En este caso es más o menos la raíz, ¿sí? Pero no es esta la identidad que vamos a ocupar para deducir la que se está indicando ahí. ¿Sí? No es esta la que vamos a necesitar, sino que también podemos ocupar esta otra, también, a su vez. Los detalles de cómo deducir 13 se comentaron el semestre pasado, pero estamos tratando de ver si que puede salir de una manera natural. Entonces lo que podemos decir es que el seno cuadrado de teta se puede expresar como 1 menos coseno de 2 teta sobre 2. Y así entonces el seno cuadrado de teta medios se puede expresar como 1 medio factor de esta expresión. 1 menos el coseno de teta. Si cambiamos teta por teta medios. Alguna de esas identidades nos podría ser útil. No, aquí hay un error, perdón. Me estoy refiriendo a esto. Esta es la identidad que estamos deduciendo. Fíjate que estoy llegando, es esa la identidad que estamos. Aquí me corrijo, ese es esta no es la que necesitamos. No. Perdón, la identidad que estamos diciendo es esa. No, borremos acá. Esto no es cierto. Porque sí, la identidad que estamos tratando de usar es esta. Esta es la identidad que estamos tratando de usar. O sea que no va a ser eficiente en este caso. ¿Mm? ¿Mm? No es la que va a ser eficiente. Esa identidad es cierta. La identidad que podemos usar acá es la siguiente. Seno de teta se podría escribir así, ¿no? Como 2 veces seno de teta medios, coseno de teta medios. También, pero no es la identidad que nos va a permitir probar eso que está ahí. ¿Ah? Conocido 13, 14, conocido 13, tú puedes obtener 15. Entonces, si conocemos, no, hay que emplear otro razonamiento para obtener 13. ¿Mm? Hay que aplicar otro razonamiento para obtener 13. Bien, entonces tenemos la identidad de 10 y tenemos entonces 2 más, 13 y 2 más. Y usando esas identidades, uno puede, dividiéndolas, obtiene las que involucran las tangentes. Tangente de los ángulos. ¿Correcto? Tangente de A medio, B medio, C medio, las expresiones que aparecen ahí. Recuerde que si obtenemos una, obtenemos la restante. Así que tenemos identidades notables que conectan los ángulos y los ángulos medios en términos de los lados, en realidad los semiperímetros. Y una consecuencia de 10, 11 y 12 es el área. El área del triángulo se puede calcular como se está indicando ahí. ABC. Estamos denotando de esta manera el área, no es una notación estándar. Un medio de esta, cualquiera de esas igualdades nos da el área. Y juntando esta con 13, 14 y 15, deducimos esta identidad, que es la gran fórmula de Heron. ¿Ok? Bien, entonces, como se estaba comentando, estamos haciendo un pequeño resumen de los resultados. Estábamos comentando aquí, los teoremas del seno y coseno. Y vimos la resolución de triángulos, discutimos, comentamos un poco otras consecuencias del teorema del seno y coseno, como es el teorema de las proyecciones, de las tangentes y las otras identidades que aparecen acá. Fueron demostradas con detalle el semestre pasado, está el material.
que las estamos recordando porque las vamos a ocupar probablemente para demostrar alguna identidad. Bien, esos son interesantes en sí. Bueno, nos queda entonces comentar respecto del triángulo, que el área se calcula de esa manera, y usando esta identidad y la identidad 13, o que conecta, la 10 en realidad, que conecta el seno de un ángulo con en términos de semiperímetro, uno deduce se deduce la fórmula de Herón, que es otra manera de calcular el área de un triángulo. Uno puede calcular el área del triángulo usando solamente los lados o usando algún ángulo, 20 o bien 21. Entonces, consecuencia de esta expresión, uno deduce que el radio, o el circunradio, se puede calcular de esta manera, una manera bien interesante. El producto de los lados dividido por el área del triángulo. Hay muchas identidades que uno puede ir deduciendo. Bueno, entonces, como para ir cerrando esta clase y para ir cerrando la unidad, vamos a recordar que se han resuelto algunos problemas, esencialmente que involucra resolución de triángulos, ¿sí? Y vamos a considerar el problema 3, vamos a hacer un poco de estudio del problema 3. Son problemas bien interesantes, algunos son bien desafiantes. En un triángulo cualquiera probar una cierta igualdad, A, B o C, como la que aparece ahí. Entonces la idea es usar los teoremas del seno y coseno, una combinación o uno adecuado, o alguna identidad, y usar en alguna parte, en todos estos, la mayoría ocupan que la suma de los ángulos es 180. Esa información es relevante. Los valores de A, B y C no son cualquiera, sino que están condicionados a esa información. Están condicionados a este dato. A, B y C son positivos que suman 180. O pi. ¿Ya? Y uno tiene que probar esa identidad. Entonces aquí podemos decir que si quisiéramos, aquí ya discutimos resolución de algunos triángulos y vamos a demostrar la identidad. Por ejemplo, la identidad A, y se pruebe que coseno de A sobre A, coseno de B sobre B, coseno de C sobre C, da esa igualdad que está ahí. Entonces uno puede proceder acá, dándose cuenta de que lo que está detrás acá, aquí aparecen cuadrados de A, dobles productos y coseno, así que parece razonable considerar el teorema del coseno. Entonces, por el teorema del coseno, ¿no dice? Coseno de A, coseno de B, coseno de C es esa expresión. Y fíjate que si divides por A, por B y por C, igual al el denominador, 2ABC. Así que al sumar cada una de las fracciones llegamos a la identidad que queremos. El cálculo es bastante directo. No tiene una dificultad mayor. ¿Ya? Tenemos un problema. Ya, veamos el problema B. El problema B es interesante. Probar que esa igualdad es verdad. Fijarse que una nota, voy a colocar acá, nota, hagamos un comentario aquí, nota. Cuando uno tiene una identidad de este tipo, tiene dos asociadas, entonces fíjate, tangente de A menos B medio, uno podría cambiar acá, vale, tangente de A menos B medio, entonces A menos B, y si pongo, en vez de B pongo C, como ángulo, aquí va a quedar cambiar B por C, A menos C, A más C, cotán, ¿de qué? A ver, aparece A, B y C, cotán del ángulo que falta, que tendría que ser B medio.
¿Ok? Y aquí podríamos cambiar, en la igualdad original se puede cambiar A por C, que haría cambiar en vez de A colocar C. Y también vale esto. Entonces, por ejemplo, tangente de BC, B menos C medios, sería B menos C, B más C, y colocamos aquí cotán de A medios, el ángulo que falta. ¿Sí? Entonces, de alguna manera se da lo que se indica como una simetría, o sea, se van moviendo los símbolos. ¿Eso es cierto? Sí, sí lo es. Teorema del seno y el teorema del seno a medios. Nos permite probar de la misma manera. Entonces, esta segunda y tercera identidad, si conozco, puedo hacer B, puedo hacer estas dos. De hecho, uno hace... aquí hay dos identidades más. En cambio, en A aparecen todos los elementos. Así que hay una sola. Y en C también. Están todos los elementos. Están los lados y los ángulos. Están todos en la identidad. En B también están todos los lados, pero uno los puede ir permutando. También vale en esa identidad. Entonces, ¿cómo se prueba B? Bueno, B, vamos a partir del lado derecho al izquierdo. Y la idea de probar sale de la demostración de el teorema de las tangentes. Ahí se le ocurre esa idea. La misma idea la vamos a ocupar acá. Este teorema. Sale de mostrar que el lado derecho es igual al izquierdo. Del derecho al izquierdo. Entonces vamos a partir con el lado derecho mostrar el izquierdo, que va a ser el que vamos a ocupar acá. Este que está acá. Entonces, vamos a partir con el teorema del seno. Por el teorema del seno, vamos a expresar A en términos de B. A en términos de B el lado. ¿Okay? Entonces se expresa A de esa manera. Uno inserta en la igualdad, y ahí hace la álgebra y queda esta expresión, esa fracción. Y usamos, como bien ocurre en toda esta parte, una transformación de suma o diferencia en producto. Hace las cancelaciones correspondientes y aparecen las tangentes correspondientes. Estamos por buen camino y ahora hay que hacer aparecer el tercer ángulo, y se hace aparecer teniendo en cuenta la relación. Si la suma es 180, entonces A más B medios es la expresión que está ahí. Y ahí es donde estamos usando el dato. Aquí está. Entonces queda cotangente de pi medio menos C medios, que eso es tangente de C medios. Por lo tanto, si uno divide por tangente de C medios, llegamos a la igualdad, que es lo que quería probar. Entonces, por eso queda funcionar cuando uno cambia las letras, porque el razonamiento es el mismo, cambiando donde uno tiene que cambiar solamente. ¿Okay? Así que llegamos directamente a esa igualdad que está. Sale bastante directo el cálculo. Y la otra que está quedando acá, perdón, aquí, es la C, probar que esa suma vale 0, y nuevamente vamos a ocupar el teorema del seno, trabajando con el primer sumando, con esa suma. Y hacemos acá este cálculo. Entonces, por el teorema del seno expresamos A y B en términos de C, así que llegamos a esta igualdad, factorizando por C sobre el seno de C. Llegamos a esa suma, y ahora aquí la estrategia es, bueno, usarla nuevamente al revés. Ahora B más C es pi menos A, y A más C es pi menos B. Entonces lo reemplazamos donde corresponde. Y ese producto se transforma en suma o diferencia.
Estamos transformando producto en suma o diferencia. Ahí está. Entonces, se cancelan algunos términos y llegamos a esa expresión. C sobre 2 seno de 2a menos coseno de 2b. Y ahora tenemos que considerar el tercer sumando. El tercer sumando es este. Vamos a sumar ahí. Pero el truco ya nos dimos cuenta cómo funciona. Entonces, seno de c por seno de a menos b es haciendo el reemplazo que está indicándose en rojo para llegar a eso que está ahí. Así que vamos a agregar ese sumando convenientemente. La igualdad del lado izquierdo es lo que queremos probar, que es 0, y el último sumando le agregamos y le quitamos, seno de c, un 1, y esta parte eh, aquí, bueno, aquí en realidad tendría que haber colocado, es un medio, aquí no es exactamente esto, corregirlo ahí, para ser más objetivo, tendría que colocarlo así, vamos a borrar acá, esto es cierto, aquí es un medio, y ahora sí, es C sobre, a ver, que uno es el C, que es minúscula, del lado, y el otro es el ángulo. 2 veces seno de C, factor de, ahora sí, coseno de 2A, menos coseno de 2B, y acá colocamos más coseno de 2B, menos coseno de 2A. Y ahora esto está 0. Ahora es 0. Entonces, efectivamente, esa suma es 0. Bien. Bueno, aquí hay alguna de las identidades. El razonamiento es similar hay algunas que son un poco más rebuscadas, pero más o menos en alguna parte ocupa algún teorema de seno-coseno y usa estas identidades que aparecen ahí. Y algunas otras extras que necesites. Bien, veamos el problema número 2. Vamos a ir cerrando esto. Dice, aquí hay que hacer una, en el y 2. Dice, las diagonales de un paralelogramo son 10 y 12 y forman un ángulo 49,18 grados, 18 minutos. Hallar los lados del paralelogramo y el área. Bueno, veamos acá. Bien, aquí tenemos el paralelogramo ABCD. AC le dimos el valor de 12 y BD el valor de 10. Es un paralelogramo, por lo tanto AB paralelo con DC y AD paralelo con BC. Ahora, esta es una propiedad que es la que hay que acordarse. En el paralelogramo las diagonales se dividen. Ese es el resultado. Lo pongo en azul. Como es un paralelogramo, las diagonales se dividen. Por lo tanto, si llamamos E al punto de intersección, la longitud el doble del total, en cada caso. Así que tenemos que AE vale 6 y BE vale 5. Así que tenemos el triángulo ABE. Bueno, y en ese triángulo lo que hacemos es encontrar el lado que está faltando. El lado que está faltando es la longitud AB. De la misma manera vamos a tener el triángulo BEC y vamos a encontrar la longitud BC. Bueno, para encontrar la longitud, entonces aplicamos en este caso el teorema de coseno. Sabemos que el ángulo AEB es 49. Aquí vamos a pensar que este triángulo tiene, que ese ángulo tiene esa medida, 49,37. Y con esa información y el teorema del coseno encontramos el lado AB.
Bueno, usando esta información también vamos a encontrar este lado, este ángulo que voy a marcarlo ahí. Voy a marcar ese. También podemos encontrar ese ángulo. ABE. Parece ser. Si nosotros trabajamos con el otro triángulo, que esta cuestión se movió, colocamos acá E. Nosotros tenemos en el triángulo BEC, podemos encontrar BC. Ahora, sabiendo que el ángulo BEC es 130, que es el suplementario del otro, encontramos la longitud de C, y también vamos a encontrar este ángulo. Voy a pintarlo con verde acá. Estoy haciendo estos cálculos para hallar el área. Bueno, el área se puede calcular con la fórmula de Herón, pero aquí en este caso vamos a ocupar el área de un triángulo usando el ángulo. Entonces tenemos los lados ya, que son de 4,67 y el otro es aproximadamente 10, del paralelogramo. Tenemos que el ángulo ABC vale 103, y con este dato podemos calcular el área del triángulo ABC. Si nosotros multiplicamos por 2 esa área, obtenemos el área del paralelogramo. Así que el área del paralelogramo debería dar eso. Ahí está el área del paralelogramo. ¿Okay? 45,46. Paralelogramo ABCD. Es este. Bien. En el otro problema que está planteado hay una cosa de tipeo acá, un error de tipeo. Estamos diciendo que DBC es DBC. Así que este hay un error de tipeo. En realidad, como yo no sé a qué ángulo me estoy refiriendo acá, voy a colocar otro ángulo. Voy a colocar el ángulo DCD. Vamos a resolver el problema con ese. El problema no, con ese ángulo no tiene una dificultad muy grande. El problema, no sé, este problema no tiene una dificultad muy grande, excepto por el ángulo solamente. Entonces, voy a hacer ese cambio porque si no el problema no tiene ningún sentido. Y se escoja un punto en el lado AC, de tal manera que ese ángulo debe ser este delta, es el 60% de otro ángulo, ahí estaba puesto el mismo, entonces voy a colocar este DCB, que le llamamos teta, pero sabemos que vale 60, porque el triángulo es equilátero. ¿Sí? Así que en realidad delta vale 36. Así que la dificultad del problema es hallar el seno de 36. ¿Cuánto vale el seno de 36 grados? Bueno, el seno de 36 se obtiene a partir del seno de 18, 36 es 2 por 18. El problema entonces es hallar el seno de 18. Bueno, este problema fue planteado, comentado el semestre pasado. El seno de 18 vale esto. Hay un truco para encontrar el seno de 18. El seno de 18 tiene este valor. Y con el seno de 18 obtenemos el coseno, usando la identidad. Ahí está. Ese seno y este es coseno. De ese ángulo. Ahí está. Seno de 18, coseno de 18. Sería interesante recordar cómo uno obtiene el seno. La estrategia es escribir adecuadamente el seno de 18. El truco era usar una identidad auxiliar. En alguna parte usar la identidad
seno de 3A en términos de seno, y espérate, la era, déjame acordarme, 18 por 5, 90, eso. Y usar que el A es 18 grados, por lo tanto 5A es 90. Y a partir del seno de 5A empezar a deducir el seno de A. No directamente con el 5A. El truco era porque nos va a quedar un polinomio muy grande. Nos queda una ecuación cuadrática en seno de A. Hay que partir de ahí. Así me acuerdo, cómo está hecho. Hay que partir de ahí para deducir el seno de 18. Con el seno de 18 nos obtiene el seno de 36. Bueno, asumiendo que son esos los valores, la próxima clase, no recuerdo, pero este cálculo estaba hecho. Uno puede deducir que el seno de 36 es este número. Un cuarto de la raíz de 10 menos 2, raíz de 5. Por lo tanto, el valor de x es esa diferencia, porque pide cuánto vale x. X es el seno de delta menos el seno de teta, en este caso. Así que yo creo que este problema es era más interesante, pero resulta que había que precisar qué ángulo que se está considerando ahí, y yo le puse ese ahí. Y un error del tipeo, por eso que no quedó bastante flojo. Bien, comencemos a mirar estos problemas que están acá, como de planteo, como para ir cerrando. Dice el problema 5, solución de problema, veamos el 5 acá. En el problema número 5, y este es el I, dice: la longitud de un cable con los extremos fijados en un poste y en la tierra es de 37.7 metros. Bueno, dice, a ver, el cable forma un ángulo de 71 grados con la tierra. Fíjate en este problema. Este problema en realidad no es de teorema, no es de triángulos generales, es un triángulo directo nomás. Dice: el cable que conecta el poste con el suelo forma un ángulo de 71 con la tierra. Es bastante grande el ángulo, casi 90. Vamos a dibujarlo un poco más empinado. Sí, un poco más. Por ahí, 71 grados. Pues casi. Ese es el cable. Es bien alto. Aquí la parte relevante en este problema es que el poste. No hay datos respecto al poste, entonces aquí vamos a tener que asumir que el poste es perpendicular al suelo. No hay mucho dato ahí. Si estuviese inclinado tendría que indicarse, tendría que decir inclinado o tendría que decir con cuánto. Es un problema entonces de triángulo rectángulo solamente, ¿no? Dice: la longitud, el cable es 37,7 forma, y lo que está preguntando probablemente es
¿A qué altura respecto de la Tierra está fijado el cable al poste? Claro, está en la altura del poste, está fijado ahí. ¿Cuánto es H? Así que no hay una dificultad muy grande ahí, ¿no? Entonces, tiene que, vale, seno de 371 tiene que ser H sobre 37. Vuelvo a insistir, no hay ningún dato en relación al poste, por lo tanto tenemos que considerarlo perpendicular. H tiene que ser seno 37,7 seno de 71 grados. Y ahí obtenemos el resultado, que sería 37,7 por el seno de 71, y eso es 35,64 metros. Problema número 2. Dice, este es el I, este es el 2I. Tu problema no tiene, ya. El barco A está situado al oeste de un faro. El barco B a 12 kilómetros al sur del barco A. A ver. Está al oeste. Aquí podemos colocar faro. Está al oeste, está por acá A. Una cierta distancia. ¿Qué distancia? Al oeste. El barco B está situado a 12 kilómetros al sur del barco A. Ahí está B. Esta longitud es 12. Automáticamente, como son puntos cardinales, este ángulo es recto, ahí, necesariamente. Y después dice que desde el barco B la orientación al faro es norte 63 este. Es decir, desde B, nosotros dibujamos este acá, entonces se está viendo con esta orientación. 63. El faro es visto desde B en esa orientación. Norte 63 este, eso es lo que está diciendo. ¿A qué distancia del faro está el barco A? X. Bueno, poco un problema, se tiene. Tangente de 63 grados es X sobre 12 luego X tiene que estar a 12 por tangente de 63. Bueno, y esto es igual entonces a multiplicar 12 por la tangente de 63. 23,55. Está a esa distancia del faro. ¿Sí? Bien, cerremos con estos problemas que son esencialmente uno solo, esto de otra manera. Es el siguiente. Habían quedado
pendientes del semestre pasado, a ver si lo podemos considerar acá. Dice, un hombre mide un ángulo de elevación de una torre desde un punto situado a 100 metros de ella. El ángulo medido es de 20. La torre forma un ángulo de 68 con el suelo. La torre forma un ángulo de 68 con el suelo. La torre está formando el ángulo de 68 con el suelo. Ahí está el dibujo. El dibujo puede engañar un poco, es 6. Y la situación es esta. La torre forma el ángulo de 68 con el suelo. Entonces vamos a dibujar acá. Esta es la torre. 68. Y dice ángulo de elevación a la punta. Ahí, es el ángulo de elevación. De 20 grados. 20 grados, 68, y está ¿cuánto? A 100 metros. Entonces lo que pide encontrar es esta longitud ahora. Esa es la torre, la altura de la torre. Eso es lo que podemos decir, no dice solución, se tiene. Podríamos decir se tiene. Llamemos θ este ángulo. Que θ es igual a 180 menos 20 menos 68, ¿no? 92 grados. Este es 92, ¿no? Eso es lo que vale. Luego, podríamos decir que el seno de 92, o hagámoslo al revés, pongámoslo h es al seno de 20 como 100 es al seno de 92. ¿No? Aquí entonces deducimos que h tiene que ser 100 por el seno de 20 dividido por el seno de 92, de 92 grados. Entonces aquí nos va a dar aproximadamente, vamos a hacer el cálculo, 100 por el seno de 20 partido por el seno de 92. 34.22. Aproximadamente, metros. Aproximadamente ese sería el... Y cerremos con este problema. Otros pueden quedar planteado aquí, que es el mismo que el anterior, que dice, bueno, aquí el dibujo ya está indicando todo lo que uno tendría que razonar, dice, llama el problema accesible, llama lugares accesibles, dice, un terreno tiene esas longitudes. A ver, entonces déjeme
es el 1. Este es el problema 2. Este es el problema 3. Y para que no nos confundamos acá. 2, 3. Queda uno más. 4. Bueno, entonces el problema 2 dice: un terreno triangular tiene los lados de longitud 35. Encuentre el ángulo interior más grande. Bueno, el 2. 35, 40, 60. 35, 40, y sea igual 60. Entonces, el más grande se busca el lado más grande, se lo pone al ángulo más grande, se busca C. ¿Cómo buscamos C? Con el teorema del coseno. Por teorema del coseno. El coseno, decimos que C vamos a decir que el coseno de C es C cuadrado, es A cuadrado más B cuadrado menos C cuadrado. Partido por 2AB, ¿no? 2AB. Entonces en este caso sería 35 más 40 menos 60 al cuadrado sobre 2 por 35 y por 40. 35 y por 40. Y con este dato estamos listos. Y entonces esto es igual a... ¿Le calculo cuánto da la fracción? 25 al cuadrado más 40 al cuadrado menos 60 al cuadrado partido por... Eso nos da menos 31 sobre 112. Y por lo tanto, con esta información sé que es igual a el arco coseno de este ángulo, que va a dar un ángulo entre 90 y 180. Eso ya lo sabemos. Entonces esto va a ser aproximadamente, veamos aquí, cos menos paréntesis 31 sobre 112, 106, 06, 07 grados. Ese va a ser más o menos el ángulo. Bueno, y los otros problemas, el razonamiento es parecido. Dice, para aproximar la longitud de un pantano, se caminan 400 metros desde el punto B al punto C, como se indica en la figura de la derecha. Se giran 60 metros, se caminan 500 metros al punto A, y con eso podemos calcular la longitud AB. Entonces en ese triángulo se conoce el ángulo con vértice C, y la longitud es 400 y 500, y nuevamente el teorema del coseno nos va a dar la longitud AB. Y la misma idea en el otro problema, problema 4. Queda otro más, eso, para resolver. Bien. Démoslo hasta acá. Con esto estamos cerrando la unidad de trigonometría. Voy a compartir. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? Voy a borrar acá.